Bueno, ahora sí. Buenos días, estimados. Molesto el chaleco nuevo este, así que el tema es que lo usamos para grabaciones. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es el diseño normado, ¿cierto? Que es algo que nosotros empezamos a ver en la clase anterior, pero básicamente hablamos de él, indicamos, ¿cierto?, que existen lo que se denominan, ¿cierto?, coeficientes de seguridad, los cuales nos permiten diseñar una pieza en relación a lo que nosotros esperamos, ¿cierto?, de estas piezas, ¿ya? Y claramente dependiendo del material. Existen algunos criterios que son generales, por decirlo así. Existen otros que son más de tipo, que son específicos para ciertos materiales, ¿cierto? Están normados según el material de construcción o de fabricación, y con eso vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, yo les había dicho que esta clase íbamos a ver lo que son tablas, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿cierto?, son aceros al carbono y de aleación, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, resistencia, acá arriba tenemos lo que es resistencia máxima, y tenemos resistencia a la cedencia, ¿cierto?, que viene siendo la que ocurre en el yield strength, ¿cierto? Por eso este de aquí es más grande que este de acá, ¿ya? Tenemos porcentaje de alargamiento máximo que llega a dicho acero, y vamos viendo. Nos dicen, ¿cierto?, el acero 10-20, por ejemplo, con este partimos, pero existen tres aceros 10-20: recocido, laminado en caliente y estirado en frío. ¿Alguno de ustedes me podría decir eh, a qué se refiere, por qué se da esta diferencia? Recocido que va a ser un metal más blando, ¿no? ¿Ya? ¿Y los otros dos? Laminado en caliente es como el moldeado clásico de los metales, ¿no? Cuando se hacen al rojo vivo. ¿Ya? ¿Y en El frío? estirado en frío sería un metal más frágil, ¿Por qué? porque está en frío, pues sus partículas son más duras, Hay un ¿no? revoltijo, hay un popurrí ahí de productos, pero dentro de todo no está mal, ¿ya? O sea, si empezamos a ver claramente, está viendo los datos, ¿ya? El recocido, ¿cierto?, es un tratamiento térmico que nosotros vimos el semestre pasado, y va después, ¿cierto? Bueno, les explico más bien cómo funciona más o menos esto. Eh, Usted tiene, ¿cierto?, una pieza de metal, y usted la trabaja, digamos así, la deforma. Existen algunos procesos, ¿cierto?, de producción clásicos, ¿cierto?, como lo viene siendo la extrusión, ¿cierto?, el estiramiento, la laminación, etcétera, 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 ¿ya? Lo importante aquí es que yo hago todo este proceso, nombren el que ustedes quieran, y finalmente yo después de eso lo llevo a temperatura, a la pieza de metal o la plancha de metal, y dejo que se enfríe lentamente, ¿cierto? Ese es el recocido, y eso explica estas propiedades mecánicas, ¿cierto?, que nosotros podemos leer acá. Después viene el laminado en caliente.
¿ya? El laminado en caliente, básicamente, como decía Felipe, es lo que uno normalmente conoce, ¿cierto? Y es que yo tengo la pieza a temperatura, y esa temperatura me ayuda a deformarlo sin que se acumulen, eh, sin que existan, se me olvidó el nombre de esta cuestión. Tensiones. Tensiones internas. Entonces, al no acumularse tensiones, yo voy laminando, ¿cierto? Yo voy trabajando el acero y este queda con un nivel de tensión bajo. Y eso explica, ¿cierto? Especialmente esta propiedad mecánica, ¿ya? Como yo sí estoy trabajando el acero, voy a ver aumentadas las propiedades, ¿cierto?, de resistencia en una buena cantidad. Y en frío, el estirado en frío, es lo mismo, ¿cierto? O sea, es trabajo en frío. La pieza está a temperatura ambiente y yo la estoy estirando y yo la estoy trabajando. Eso explica que yo tengo mejores propiedades de resistencia, pero menores, pero vuelvo un material más frágil, porque el nivel de tensiones o la acumulación de tensiones dentro del material es demasiado grande, lo cual hace que disminuya, si se dan cuenta, en prácticamente un 100%, en un 50% el alargamiento que yo voy a poder al cual yo voy a poder someter al acero, ¿ya? Entonces tenemos esta situación en donde tenemos distintos materiales que tienen ya entregado o indicado cuáles van a ser eh, sus valores, ¿cierto?, de resistencia. Están tabulados o existe algún gráfico que nos permita leerlo. Entonces nosotros tenemos procesos de fabricación que nos permiten tener una diferencia de propiedades mecánicas. Anteriormente nosotros se lo atribuíamos, en el curso anterior, se lo atribuíamos a los tratamientos térmicos. Hoy podemos atribuírselo no solo al tratamiento térmico, sino que además al proceso de fabricación de la pieza, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, otro cero, el 1040, que también me muestra las siguientes, ¿cierto? Eh, lo mismo, ¿cierto? Procesos de fabricación, y podemos notar también diferencias en la información de la resistencia, ¿cierto?, a la tracción y la resistencia a la adherencia, y además la disminución del porcentaje de alargamiento posible, ¿ya? Acá también tenemos esto, ¿ya? Esto de aquí ya es un poco más rebuscado, entonces por eso se los voy a comentar. Esto de aquí hace alusión a un temple en agua, ¿ya? Y el numerito, ¿cierto?, hace alusión a una cantidad, ¿cierto?, de tiempo en el temple, de alguna manera u otra. No necesariamente es tiempo per se, no es que va a estar 700 segundos, sino que más que nada puede tener que ver con lo que es la cantidad de la... se me olvidó el nombre de esta cuestión. La vigorosidad del temple, ¿ya? O también, dependiendo, y aquí lamentablemente esto eh, no está tan estandarizado como uno quisiera, también podría querer decir el tipo de líquido que se utiliza para el temple, o la forma del agua para poder aplicar, ¿ya? Entonces, cuando lean WQT, lo que van a tener es temple al agua. W, ¿cierto? Water, Q es quenching, que quiere decir temple, y T de treatment, ¿ya? Tenemos acá ahora el 1080, que viene también con otra que dice OQT. OQT
hace una alusión a lo que es temple al aceite. ¿Ya? Entonces, el medio de temple ya no es agua, es aceite. Esto y esto se repite normalmente. ¿Ya? Y lo podemos notar en sus propiedades mecánicas. Una pieza que está templada al aceite, si se dan cuenta, en este caso, a medida que vamos aumentando la vigorosidad del temple, podemos ver piezas que cada vez tienen mayor nivel de resistencia a la tracción. En los dos primeros casos que vemos acá, prácticamente duplican la resistencia a la tracción de un material simplemente templado, pero lo pagan, ¿cierto?, con el porcentaje de alargamiento o estiramiento que va a tener el material. ¿Ya? Y bueno, ya empezamos a tener otros aceros especiales, ¿cierto?, como lo es el 1141, el 4140 y el 5160, ¿ya? En donde en cada uno podemos leer. Lo importante es esto. Todo esto, esta presentación, el PDF de esta presentación, el PPT que estoy mostrando ahora, ustedes lo pueden encontrar ya en el aula, está en la unidad 5, dice diseño normado, si no me equivoco. Entonces, para que lo vayan siguiendo y ya tienen las tablas en su poder también. ¿Ya? Hablemos ahora de lo que son propiedades típicas de aceros inoxidables y materiales no ferrosos. Entonces tenemos material, ¿cierto?, en condición, material y condición. Tenemos aceros inoxidables, acero y nos dan una serie de aceros inoxidables de los cuales nosotros podemos trabajar. Tenemos el IC 301, recocido. Nosotros acá tenemos, ¿cierto?, información de este. Si se dan cuenta, recocido y duro nos da distintos porcentajes de alargamiento. ¿Ya? Eso. De nuevo, IC 430, recocido y duro. Tenemos, ¿cierto?, diferentes resistencias a la tracción y también resistencias a la cedencia. Y si se dan cuenta, uno llega a un porcentaje de alargamiento, 30, y el otro llega a solamente la mitad, 15. ¿Ya? Cobre y sus aleaciones. Tenemos una aleación de cobre denominada CES 14500, ¿cierto?, que puedo encontrarla en forma blanda o endurecida. Y de nuevo, podemos ver, ¿cierto?, cómo va teniendo, ¿cierto?, los distintos porcentajes tenemos las distintas resistencias y porcentajes de alargamiento. ¿Ya? Y también podemos ver otras informaciones como lo es la densidad y el módulo de elasticidad. ¿Ya? También tenemos información para el latón, el bronce, ¿cierto? Algunas de magnesio fundido y zinc fundido. ¿Ya? Tenemos una continuación de esta tabla, ¿cierto?, en donde aparecen aleaciones de titanio, ¿cierto? Nos dicen, ¿cierto?, aleación alfa pura T65A forjada, y ahí nos muestra, ¿cierto?, la información de este material, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, aleaciones basadas en níquel también, como para irlas viendo. Por ejemplo, acá tenemos la N06600, en donde nos dan la temperatura, ¿cierto?, del recocido, y nos muestran obviamente cuáles son las propiedades mecánicas que nosotros vamos a tener y que son de nuestro interés.
Entonces, básicamente, aquí ya con estas tablas, ya podemos sacarnos un poco la película, de que existe información para poder determinar, eh, para poder determinar y ser utilizada en las ecuaciones que nosotros veíamos antes, que también ahora las vamos a expandir. Vamos a tener una mayor cantidad de ecuaciones, ¿cierto?, que analizar. Entonces tenemos aceros estructurales, ¿cierto? El más conocido es el A36, y dependiendo también acá nos dicen no solo, ya no es el estado, sino que es el cómo yo lo tengo, el formato, perfiles, placas y barras de acero al carbón, 400 megapascales, resistencia a la excedencia 248. Tubería estructural formada en frío, redonda grado B, tiene una cierta información, redonda grado C, tiene otra cierta información, perfilada grado B y perfilada grado C. Los HCSLA, ya, high strength low alloy, dependiendo del grado, ¿cierto? También nos muestra, ¿cierto?, cuáles son los niveles que nosotros manejamos. Del hierro fundido, tenemos hierro gris, ¿cierto? En grado 20 tenemos la información, ¿cierto?, eh, de la resistencia a la tracción, ¿cierto? Resistencia a la cedencia no aparece, ¿ya? Hierro dúctil ASTM A536, del tipo 8055-6. En este caso encontramos acá que tiene su resistencia, ¿cierto? 552, resistencia máxima, ¿cierto? Y 503 en el otro sentido, ¿ya? Estos son, por si acaso, este de aquí es la resistencia la que nosotros conocemos. Esta viene estando dada por distintos tratamientos térmicos también que se le pueden aplicar a estas piezas. ¿Ya? El hierro fundido, recuerden que nosotros también podemos entregar alguna información de ese estilo, y además tenemos distintas geometrías para poder determinar su resistencia a la tracción. Entonces, nosotros tenemos aquí eh, cómo nosotros lo podemos encontrar y qué tipo de información podemos utilizar. ¿Ya? Hierro dúctil templado, las ADI, que en este caso tienen ese perfil, esa información de resistencia máxima, resistencia a la cedencia. Bueno, acá tenemos esto para eso. Propiedades de aleaciones de aluminio, ¿ya? Tenemos la 110H18, ¿ya?, que tiene una resistencia máxima de 165, resistencia de la cedencia de 152, porcentaje de alargamientos 15 y resistencia cortante. Y aquí empezamos a hablar también de la resistencia de corte o del esfuerzo de corte. ¿Ya? Y también porque eventualmente vamos a poder utilizarlos, vamos a tener, ¿cierto?, las propiedades de los plásticos seleccionados. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el fenólico, ¿cierto? Aquí, abajito. Entonces tenemos resistencia a la tracción, nótese que ya los valores son bastante pequeños en relación a los metales. Módulo de tensión, ¿cierto?, que viene siendo la constante de Young, ¿cierto? Resistencia a la flexión, módulo de flexión, ¿cierto? Y la resistencia al impacto ISO. Ya. Que en este caso nos da 0,3. ¿Alguien sabe a lo que hace alusión la resistencia al impacto ISO?
Muy bien. La resistencia al impacto ISO hace alusión a básicamente a que yo tengo que tener una probeta de, en este caso plástico, ¿cierto? Y yo le aplico un impacto con una especie de, con una herramienta, ¿cierto? Que me permita básicamente penetrar el plástico, esta probeta, de manera, digámoslo así, tangencial. No, no tangencial, perpendicular. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo veo qué tanto esa herramienta penetra. Claramente está normado cuánto es, cuánto tiene el peso de esta herramienta, de cuánto tienen que ser las probetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más, mientras más impacta, ¿cierto? Más hacia adentro va, ¿cierto? Como ustedes pueden ver aquí, menos resistente es. Esa es la idea de todo esto, ¿ya? Entonces, mientras más, eh, mientras más penetra todo esto, menos resistente es la probeta, ¿cierto? Y por ende menos resistencia es el polímero para poder después aplicarlo, ¿ya? Es una forma que se utiliza mayoritariamente en los polímeros, ¿cierto? Debido a que en los metales existe el ensayo Charpy, que es otra forma, ¿cierto?, que nosotros tenemos para poder determinar este tipo de cosas, ¿ya? Y ya que tenemos una tablas tan abultadas de información, vamos a ver ciertas instrucciones para determinar el esfuerzo de diseño. Estas de aquí ya las habíamos visto, ¿cierto? Ya estaban revisadas, ¿cierto? De la semana pasada. Pero ahora vamos a ver otras que también existen y que también tenemos que tenerlas en consideración. Como por ejemplo es el caso, ¿cierto? Aquí es el caso, ¿cierto? De el código ISIC. Entonces, nosotros vamos a tener que el esfuerzo de excedencia va a ser, el esfuerzo de diseño va a ser el esfuerzo de excedencia dividido 1,67, ¿ya? O 0,66, ¿ya? O también, dependiendo el material que yo tenga, va a ser el esfuerzo máximo dividido 2, ¿cierto? O 0,5 por el esfuerzo máximo. ¿Cuál debo utilizar? El que sea menor. Yo tengo que calcular ambos. Y voy a elegir el esfuerzo que sea menor, ¿ya? En estos casos, en estos casos de diseño, ¿cierto? Voy a siempre privilegiar, ¿cierto?, el método más conservador o el valor más conservador. Básicamente, el que inspire menor error. Entonces, si yo utilizo el esfuerzo de excedencia, esta ecuación del esfuerzo de excedencia, y me da que la carga de diseño va a ser, el esfuerzo de diseño es de 200 megapascales, y si yo veo, utilizando la ecuación del esfuerzo máximo, el UTS, me da 190, utilizo el esfuerzo de excedencia. De lo contrario, si fuera al revés, utilizo el esfuerzo del UTS, ¿ya? Siempre, siempre privilegiando el valor más conservador, el que tenga menor error.
¿Ya? Luego, esfuerzos normales directos, pero ahora con la Aluminium Association. Tenemos, ¿cierto?, de nuevo dos ecuaciones, una que utiliza el esfuerzo de excedencia, el yield strength, y otra que utiliza el esfuerzo máximo, o el UTS. Los calculo y veo cuál es el menor. Criterio, siempre el criterio más conservador. Para esfuerzos cortantes, ¿cierto? Para cortante directo y para esfuerzos cortantes torsionales, basado en la teoría de falla para esfuerzos cortantes máximos. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, dividido 2, que el esfuerzo de corte va a ser 0,5 veces el esfuerzo, ¿cierto?, yield strength, ese esfuerzo de excedencia, dividido n. ¿Qué es n? Bueno, cuando tenemos cargas estáticas, n va a ser igual a 2. ¿Ya? Lo podemos traducir de esta manera, ¿cierto? Para que me quede ya listo llegar y usar el esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo de corte de diseño. Cuando son cargas repetidas, n vale 4. Y usamos esa ecuación que ya está, ya lo tiene incorporado. Y cuando es con choque o impacto, n vale 6. El esfuerzo de corte ya tiene incorporado lo que es el valor de n. ¿Ya? Y finalmente tenemos, ¿cierto?, estimaciones de resistencia máxima a cortante, ¿ya? Entonces, luego tenemos esta fórmula, ¿cierto?, para aleaciones de aluminio, para acero al carbono simple y aliado, ¿cierto?, tenemos la segunda, hierro maleable y aleaciones de cobre tenemos esa, y para hierro colado, ¿cierto?, para fundiciones tenemos el último. Entonces, esfuerzo de apoyo permisible, ¿cierto? Superficies planas o el área apoyada en los pasadores de los agujeros escariados, taladrados o perforados. Tenemos, ¿cierto?, que nuestra resistencia o nuestro esfuerzo de diseño va a estar dado por 0,9 veces el esfuerzo de excedencia. Luego con rodillos, bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, este valor de aquí cuando se trata de unidades métricas, ¿ya? Y aquí nos dicen de qué se trata cada uno de estos elementos. Esto no es una derivada, ¿cierto?, sino que es la multiplicación del diámetro del rodillo, de rodillos, por la longitud del rodillo. ¿Ya? Eso. Y para continuar, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, lo que son cargas, esfuerzos flexionantes de diseño, ¿cierto? Y ahí tenemos las ecuaciones más utilizadas, ¿ya? Esfuerzos flexionantes de diseño, según ISIC, esfuerzos flexionantes de diseño, ahora con la Aluminium Association, ¿ya? Esfuerzos cortantes, ahí están, según la ISIC, y materiales dúctiles generales sometidos a cargas estáticas. Y ahí están los valores que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, las tablas son bastante autoconcluyentes, por decirlo de alguna manera. Yo las leo, busco la información, busco el material, busco la información, ¿cierto? Y reviso, ¿cierto?, las ecuaciones que yo necesito utilizar. Y ya con eso nos vamos, ¿cierto?, a resolver las ecuaciones y determinar el esfuerzo de diseño. Obviamente con el esfuerzo de diseño también podemos determinar lo que es las dimensiones de la pieza que yo quiero realizar para la carga solicitada y para la geometría, ¿cierto?, que a mí me estén exigiendo, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda o consulta?
Perfecto. Entonces, vamos a tratar de aplicar lo que hemos visto hasta el momento. Dice, determinar el alargamiento de una tira de plástico de 0,75 milímetros de espesor y 12 milímetros de ancho por 375 milímetros de largo, si se somete a una carga de 90 newton y es de ABS para mediano impacto o fenólico, ¿ya? Que es uno de los polímeros que vimos anteriormente. Entonces vamos viendo. El alargamiento de una tira de plástico, que nos dicen que tiene un espesor de 0,75 milímetros de espesor por 12 milímetros de ancho, y 375 milímetros de largo. ¿Ya? Entonces se somete a una carga de 90 newton. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es obtener la información que yo más o menos necesite para, con estos dos polímeros. ABS para mediano impacto primero, que nosotros la tenemos en una tabla aquí, ¿cierto? ABS mediano impacto, este que aparece aquí. Entonces tiene una resistencia a la tensión, ¿cierto?, de 41, pero a mí me interesa más que nada ¿dónde estás? Me necesito más que nada ese. Vamos entonces con resistencia a la tensión, ¿cierto?, de 41 y módulo de tensión 2480. Módulo de tensión, ¿cierto?, 2480. Y el esfuerzo, ¿cierto?, y el esfuerzo, la resistencia de tensión, 41. Ambos son megapascales. Ya. Entonces vamos viendo cuál es el esfuerzo de, cuál es el esfuerzo aplicado en todo esto. Primero tenemos que sacar el área. El área de esta pieza, que en este caso va a ser 0,75, que es el espesor, por 12. Y esos son 9 milímetros cuadrados. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular ¿cierto?, el esfuerzo aplicado. El esfuerzo aplicado va a ser la carga, que en este caso son 90, dividido por 9 milímetros cuadrados. Y eso nos va a dar 10 megapascales. Recuerden que cuando dividimos newtons por milímetro cuadrado, nosotros obtenemos inmediatamente megapascales. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto aquí? ¿Cuánto va a ser el estiramiento de esta pieza? Y ustedes, si se recuerdan,
esto va a ser, cuando nosotros estamos trabajando acá, en el módulo, ¿cierto? El módulo de Young, nosotros lo que hacemos en ese sector, ¿cierto? Es trabajar y decir que el desplazamiento, o sea, el porcentaje de alargamiento es igual, ¿cierto? A el módulo por el esfuerzo. No, perdón, me equivoco. Es eso igual por el estiramiento, ahí sí. Entonces, si yo quiero determinar cuánto va a ser la cantidad de estirada, ¿cierto? Va a ser sigma dividido E. Entonces, en este caso vamos a tener 10 dividido 2480. Y eso nos da 4,03 por 10 a la menos 3. Adimensional, porque estamos hablando, ¿cierto?, de valores que no tienen ese... estamos hablando de milímetros sobre milímetros, entonces no, da lo mismo un poco. Ahora, entonces, este porcentaje de alargamiento, ¿a qué es igual? Bueno, es a la diferencia de largo dividido el largo original. Entonces, a mí me están preguntando por el delta L, que es el alargamiento como tal. Entonces, vamos a tener que 4 va a ser 4,03 por 10 a la menos 3 por 375. Entonces, la diferencia o el cómo esto va a quedar, ¿cierto? Es que el alargamiento que va a tener esta pieza con la carga aplicada es de 1,51 milímetros. ¿Ya? En condiciones elásticas, ¿ya? Para que ustedes vean eso. ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver el fenólico, que como ustedes también lo tienen, no lo voy a mostrar en la tabla para no perder tanto tiempo, ¿cierto? Pero los datos que tiene el fenólico son los siguientes. Tiene una resistencia a la tensión, ¿cierto? Eh, a la tensión de 45 y tiene un módulo de tensión de 7580. ¿Ya? Los valores, ¿cierto? El resto de información es la misma de la anterior, ¿cierto? Especialmente el área y la carga. Entonces ahora tenemos que 10 megapascales va a ser igual a 7580 por el porcentaje, ¿cierto?, de alargamiento. Entonces, ahora sí este valor cambia y el porcentaje de alargamiento en este caso va a ser de 10 dividido 7580. Y eso nos da 1,32 por 10 a la menos 3. Y de nuevo, esto tiene que ser igual a delta L partido L sub 0, y por ende delta L va a ser igual a 1,32 por 10 a la menos 3 por 375 milímetros. Y esto es igual, ¿cierto?, a 0,49 milímetros. ¿Ya?
¿Hay alguna duda o consulta en estos temas? ¿En lo que se hizo aquí? Perfecto. Entonces ahora sigue el ejercicio 2. Dice, se va a diseñar un tensor para un automóvil. Debe soportar una carga repetida de 3.500 newton sin que su longitud de 630 milímetros se alargue más de 0,12 milímetros. Usa un factor de diseño de 8 basado en la resistencia máxima y calcula el diámetro requerido de una varilla redonda para satisfacer estos requerimientos utilizando acero laminado en caliente, acero IC 4140 o QT 700 y aleación de aluminio 6061 T6. Compare la masa de las tres opciones. Trabajen en esto, estimados. Ya saben, tienen que revisar tienen que de todas maneras hacer la revisión de la tabla, ver qué ecuaciones van a utilizar y lo procedemos a realizar posteriormente.